Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, 8:04 de la mañana de este día, lunes 25 de mayo. Un abrazo a nuestros amigos trasandinos porque hoy es el Día de la Patria ya, día feriado en Buenos Aires, en Argentina. Así que saludos en sus días patrios. 25 de mayo, sí, otro día, otro más que tenemos que sufrir aquí en la patria argentina. Bueno, no sé qué decir. Una mañana fría, 2,1 fue la mínima de esta mañana. Y la máxima 19 grados de Santa Sofía, que no está con nosotros en estos momentos. Está nuestra queridísima editora Sofía García Huedora no se encuentra, pero le mandamos un abrazo igual. Pero es una santa igual. Es una santa. Vamos con los titulares para comenzar esta semana. Está sufriendo la patria. ¿Qué dijo Pato? Un milagro. Un milagrito a la Santa Sofía. Un milagro. Vamos a las actualidades del país y el mundo. En voz de Claudia Álamo. En marco de la investigación por el caso Penta, el gobierno envió a la Fiscalía las agendas de reuniones de exministros de Hacienda, Minería, Medio Ambiente y de Economía de la administración de Sebastián Piñera. La solicitud fue realizada el pasado 27 de abril por el fiscal Carlos Gajardo. Las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado le pidieron al gobierno iniciar el diálogo para crear la nueva Carta Fundamental. Los parlamentarios buscan que el Ministerio del Interior comience a dar detalles acerca del mecanismo por el cual se va a avanzar para la construcción de un acuerdo político. Y el Mineduc evalúa la posibilidad de crear un crédito complementario durante la transición a la gratuidad universal. La idea se planteó a autoridades universitarias y apuntaría a los estudiantes que no estén dentro del 70% más vulnerable que estudiaría gratis de aquí al término de este gobierno. El primer ministro chino, Li Keqiang, llegará a Chile durante el día de hoy para firmar importantes acuerdos económicos en el ámbito financiero y de inversiones. El canciller chileno, Aldo Muñoz, adelantó que se establecerá el yuan chino como moneda de cambio de uso habitual en las transacciones internacionales en América Latina. Qué rico. La moneda de América Latina va a ser el yuan. Te voy a comprar unos yuan. Qué raro. Qué rico. No dice que hacer la moneda, dice que es una moneda de cambio. Qué especial, ¿eh? Para el dólar, el euro y ahora el yuan. El yuan. El canciller Aldo Muñoz también habló de un tema que apareció en la prensa trasandina y que hablaba de supuestas amenazas realizadas por el Estado Islámico a la presidenta Michelle Bachelet y también Cristina Fernández. Aldo Muñoz dijo que estas amenazas no se pueden exagerar, pero tampoco desmerecer. Las amenazas fueron recogidas por email en Buenos Aires, según publicaron medios trasandinos, y que catalogaban a las mandatarias como, comillas, infieles. Chaulson dice que esto es que le está echando una mano a la Cristina Kirchner. Eso decía hoy día de madrugada, temprano, cuando empezó el mundo particular de Jorge Chaulson es una especie de... Está un tipo tan inteligente, que fue tan inteligente, ¿cómo que le pasó? Fue un aporte importante a la política chilena, Chaulson. No sé si fue un aporte importante, pero era muy inteligente. Abrió la izquierda, liberalizó temas, fue valiente, fue atrevido. Hablaba de aborto, hablaba de divorcio con una personalidad que otros no. Era una voz muy agradable en un momento. Pero era un tipo bastante más liberal, sobre todo en los 90. No, era muy agradable, era una voz fresca. ¿Pero usted encuentra que no está inteligente? Está histérico. Está totalmente loco. Está hablando puras tonteras. Da pena. Carabineros cifró en 20 los fallecidos durante este fin de semana largo. Yo creo que algo lo resintió, además. Según el balance policial, se han producido más de 700 accidentes en todo el país, un 14% menos en comparación a igual fin de semana del año 2013, cuando también hubo un fin de semana de 4 días. Tras
6 días de paro, los funcionarios de aduana van a votar hoy si aprueban la propuesta del gobierno y pone fin a las paralizaciones. El Ejecutivo ofreció conformar una mesa de trabajo para definir aumentos anuales de dotación en el servicio hasta el año 2020. Y también en la misma línea vamos también a que hoy, la Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes. Esta medida va a comenzar a regir a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. El Partido Popular del presidente Mariano Rajoy ganó las elecciones autonómicas y municipales en España, pero aunque se mantuvo como la principal fuerza política en el país, perdió las mayorías absolutas y deberá negociar para formar coaliciones. Los llamados indignados triunfaron en Barcelona. Una plataforma ciudadana por el partido Podemos fue la más votada en las elecciones en la capital catalana. El matemático y premio Nobel de Economía John Nash falleció en un accidente automovilístico a los 86 años de edad mientras se encontraba junto a su señora Alice. Estaban en New Jersey. El inspirador de la película Una mente brillante viajaba en un taxi que perdió el control y se estrelló contra una valla de protección. Qué impresionante la fuerza del cine, porque John Nash pasó a ser un tipo verdaderamente existente cuando se hizo Una mente brillante. No, o sea, él es más, antes que nada es el personaje de Una mente brillante. Alexis Sánchez finalizó su primera liga inglesa con brillantes números y como goleador del Arsenal, con la final de la Copa FA. ¿Cuál es la Copa FA, Rafael? FA. Ya. Aún por disputar, el atacante chileno anotó 16 goles y además se destacó en labores de asistencia. Rafael, ¿qué es lo notable del juego de Alexis Sánchez? Muy brillante, grande, una capacidad geométrica muy fuerte, además de ser muy atlético, y ahí lo que contaba... Un gran fantasista. Un gran fantasista, pero al mismo tiempo fue también bueno para dar pases, no solamente un jugador de atacante neto, sino también es capaz de... Poco juego aéreo, ¿no? Poco juego aéreo, pero no en toda la área. Bueno, lo que pasa es que antes era muy comedor comedor de compañero. Comilón, sí, de pelota. Lauchero. No, sí. No, o sea, se comía la pelota, se le iba solo. Se agarraba la pelota y no la soltaba. Pero ahora ya no, ya aprendió mucho en el fútbol inglés, así que vamos a tener un jugadorazo. Mira, para que veas tú el análisis. Solo breve, un pincelazo por España. ¿No estoy mal o no? No, está bien. ¿Qué dice Claudia? No, dice que está perfecto. Oye, un pincelazo por las elecciones españolas. Fueron ayer las elecciones municipales. Muy interesante, si bien el partido... ¿Por qué tan interesante, Claudita? Porque se habla aquí de un vuelco histórico en estas elecciones municipales y autónomas. Autonómicas. Sí, autonómicas. ¿Por qué? Porque dice que este está abriendo un nuevo escenario político, un escenario político que se sospechaba con la aparición del Podemos. Exactamente. ¿Qué puede hacer el Podemos? Se dice que esto podría romper el bipartidismo que ha tenido España en las últimas décadas, que es el Partido Popular y el PSOE. Si bien, insisto, el PP ganó ayer, la noticia es que fue el partido más votado, pero solo con un 26,7%, es decir, tiene mucho menos poder territorial, perdió ciudades importantísimas como Barcelona, por ejemplo. Madrid también. Hasta anoche yo había escuchado que sí. Madrid, pero Madrid estaba en la duda. Este símbolo de este Madrid cambio... ¿Está la pelea entre quiénes? Entre los de Podemos, o la plataforma, y el PP. Bueno, pero en el caso de Barcelona... O sea, el PSOE se fue al tacho. No, el PSOE... Están ahí. Lo que pasa es la aparición de esta izquierda que se instala como en el medio. El símbolo de este cambio es la candidatura popular que encabezaba Ada Colau, que ganó los votos en Barcelona, y dicen que va a protagonizar un cambio histórico con mayoría de izquierdas en la segunda ciudad de España. Así que Barcelona podría tener en breve una alcaldesa que ha ganado procedente de movimientos sociales y de izquierdas. Esto es lo que señala el diario El País. No, de Manuela Carmena, que es la candidata. La cabeza de lista de ahora de Madrid. Y eso se había pegado una bajada fuerte el Podemos en los últimos tiempos, después de... Pero es que no sabes que es relativo. El Podemos, es que dice esto con más elementos. Que más amplio, una mirada más amplia, más panorámica. Está también Ciudadanos. Ciudadanos es un pequeño partido que nació en Cataluña en contra del nacionalismo catalán
y sus derivados, y que ahora se amplió a nivel nacional y que él está quitando mucho voto al PP. Claro. Lo que hace el Podemos con el PSOE y con la Izquierda Unida, que es quitarle votos, lo hacen los ciudadanos con el PP y con los partidos centro-derecha. Y es muy interesante porque son dos, porque lo que uno podría ver, y una cosa que es a nivel mundial, pero que en España se ve muy claramente, es que son votaciones éticas. Es decir, lo que hace que alguien vote por Ada Colau o por Manuela Carmena no es su capacidad técnica, su conocimiento de los asuntos, al revés. Es lo que representa y es un voto ético. Pero sí. Eso ponte tú en el Podemos se fue ajustando en el camino, porque el Podemos, que partió siendo de izquierda chavista, muy onda alba, marxista, cubanoide, y de todas esas causas se fue purificando en el camino, se fue politizando, se fue volviendo un poco menos discurso solo ético. Y ahí fue perdiendo electorado. Sí. Y además ahí se cindió un compadre que se fue en un momento determinado, me olvido su nombre en este minuto. Uno de los fundadores, que fue bastante doloroso para el Podemos, ahí bajó claro, pero ahora se unió, y ahora se reunió. Se unió con otra gente de grupos que eran antes totalmente esos grupos como trotskistas, pero Ada Colau es una mujer catalana, activista profesional, ¿no? O sea, no se le conoce otra profesión, ella fue actriz un tiempo, pero es una activista. ¿Cómo quién diría ya tú? Es que no es como un poco Miranda. No, exactamente lo mismo que la Rosana Miranda, pero menos popular. Con el pelo un poco más rubio, pero ella representa, al igual que la Roxana Miranda, a la gente que a quien se le hipoteca la casa, a la gente a los deudores habitacionales, que se llama aquí en Chile, pero que se llaman allá a los que tienen hipoteca, y ella representa a ese grupo, a este colectivo que han sido expulsados de sus casas, y ella se junta con varios partidos de izquierda, algunos son nacionalistas, otros no son nacionalistas, pero en Cataluña, que el debate ha sido todo el tiempo sobre la independencia, ella probó que el verdadero tema y el verdadero debate es social, no es sobre la independencia, sobre la esencia de Cataluña o el idioma, sino sobre los problemas sociales, y es elegida ella como representante de los sin casa. Es muy parecido al fenómeno Roxana Miranda en ese sentido. Sí. Oye, en el caso de Madrid, por lo menos la información de la prensa española, es que la izquierda gobernará Madrid tras 24 años de hegemonía que tenía el PP. Así, ella es Manuela Carmena. Es una ex jueza, una ex comunista también, una jueza representante un poco del mundo de la ética, de las manos limpias, con una carrera bastante impecable, una mujer ya con sus años, pero claro, es lo mismo lo hemos visto en Chile, hemos visto en todas partes. Es la idea de que yo puedo ejercer el voto de una manera ética, para decir cosas, no tanto para gobernar. Ahora, lo interesante es que aquí, porque en Chile, más bien también que está como el mapa político súper como organizado en dos grandes coaliciones, cuando aparece uno en el medio se llama que esto es populista. En este caso hay un movimiento ciudadano, sí, y el Podemos ha logrado estructurar una plataforma, una convocatoria que tiene que ver más con la ética que con el populismo, aunque tuvo en el fondo raíces o comienzos así. Y dos noticias más. Los populistas son bien éticos. Sí. Claro, suelen ser éticos. El populismo suele ser muy... sí, pero Maduro, bueno, no sé. Maduro hace puros discursos morales, pues son los buenos. Bueno, cuando ganó Chávez, ganó con un discurso ético, con un discurso sobre todo... El populismo es el deseo, son los buenos deseos, eso es el populismo, grosso modo, claro. es desear lo bueno. Claro, pero uno que ya es viejo, por lo menos yo que soy viejo, veo la diferencia total en mi juventud, donde se llegó incluso a pensar de que este tipo de discursos éticos ya estaban fuera obsoleto. Ya no existían. O sea que lo importante era saber gobernar. La idea de Hobbes, del Leviatán, era lo que gobernaba la política. Es decir, un cierto cinismo en que sabíamos que había gente que sabía gobernar, que sabía manejar la economía, que sabía manejar. Y esta idea de que... Pero eso yo creo que fue... o sea, si uno mira América Latina, para ir más cerca... Eso fue en los años 90, Bueno, 90. Pero hoy, o sea, Bachelet, cuando gana la elección, lo gana con un discurso ético. Claro, por supuesto. El tema de la igualdad de oportunidades,
de generar justicia, los no abusos, claro. Ya lo vimos. Cristina Fernández de Kirchner también levantó, bueno, podrá decir, bueno, si lo cumple o no lo cumple, pero también levanta una carpa, digamos, con los derechos de los más vulnerables. Pero es un grupo de poder de sociedad. Sí, totalmente. Pero su discurso, derecho humano, los débiles. Y Dilma Rousseff probablemente en su segunda elección echó mano a lo que tú dices, a un racionalismo, productivo, digamos, de un gobierno. Y le ha ido pésimo. Oye, para que vamos al tema nacional que hay, pero para que sepan, Irlanda aprobó ayer el matrimonio gay por una amplia mayoría. Y esto no es una noticia menor porque está hablando de un país que tenía mucha ascendencia católica. Estamos hablando de un 62% en un referéndum que hubo ayer, en que ganó el sí al matrimonio gay. Sí. Por ahí vi en algún momento. Es el primer país del mundo que aprueba por votación popular el matrimonio. No sé si es impreciso, si nos está escuchando me corrige, pero creo haber leído por ahí, me ha pasado un tuit de Pablo Simonetti, que me pareció interesante porque no sé si era exactamente a propósito de esto, pero habla de los riesgos de que algunas de estas cosas se entreguen a la elección popular, y tiene toda la razón, ¿eh? Si se entregara a la elección popular, por ejemplo, el final de la pena de muerte, todavía no la tendríamos en Chile. Si se entregara muchas veces a elección popular, por ejemplo, cómo tratar a una minoría determinada, es posible que se decidiera tratarla muy mal, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente ahí hay un juego, o por lo menos se abre un tema de conversación que es sofisticado, complejo y interesante, porque además tiene relación con lo que estamos hablando entre los ciudadanos y la política. Y en ese sentido, y por los ejemplo, movimientos ciudadanos y la organización y el gobierno de los países. Ya. En la misma línea, entonces el tema de los plebiscitos y la participación ciudadana, tema muy de moda. ¿Qué pasaría, Poleto, con el tema de la nueva constitución? ¿Un plebiscito entonces también sería peligroso de llamar a un plebiscito a la ciudadanía para...? Yo creo que no. ¿O es en los temas morales donde...? Claro, es más en los temas de minoría, especialmente los temas de minoría, porque en una cosa como la constitución es la organización de todos los miembros de la comunidad. Por lo tanto, si todos los miembros de la comunidad deciden algo para su propia cuestión, en fin. Pero respecto de qué hacer con una minoría, es más salado el problema, es más complejo. O sea, no sé, incluso quizás el voto de las leyes, de las sanciones para determinadas culpas, ponte tú, pueden producirse también jaurías. No sé, no tengo respuesta para lo que estoy diciendo, me parece interesante el problema. Son 8:20 de la mañana, tuvimos un fin de semana marcado por las declaraciones que dio primero en la revista Que Pasa el exdirector de Impuestos Internos, el señor Michel Jorrat, y que fue ratificada en una entrevista que dio el sábado en El Mercurio, donde amplió... Fue más que ratificado, le abrió otro flanco. Exactamente. Levantó otra pistola. Sí. Puso otra pistola sobre la mesa. En vez de aclarar, ha ido como... Abriendo. Y ese fue un tema que marcó el fin de semana, primero porque vuelve a poner sobre la mesa, ¿hubo pre-campaña o no hubo pre-campaña? Y no lo pone Jorrat, lo pone la sospecha de que finalmente la figura de Martelli, con que entiendo que ya declara este miércoles, el miedo que según nos cuenta el señor Jorrat, había en el gobierno y las presiones en interior y al parecer también en Hacienda, aunque en el Que Pasa dice que no, después como que lo deja más abierto, del temor de que se abriera la lista Soquimich. Ojo, empieza a estar más o menos clara esta historia, ¿eh? Entonces yo creo que la percepción que hay en el oficialismo y que está haciendo agua en las relaciones en el interior de la nueva mayoría y del gobierno de negar que hubo pre-campaña puede terminar siendo una cosa bien difícil de manejar políticamente para el gobierno. Está empezando a estar más o menos clara la historia, es difícil ponerle el nombre, pero cada vez está más nítido qué es lo que pasa acá. Al parecer esto ha sido ratificado por casi todas las partes, qué sé yo. Michelle Bachelet hasta comienzos del 2013 no había manifestado su voluntad de ser candidata a la presidencia. Habían muchos que pensaban que lo era, qué sé yo. Entonces, ¿dónde se produce la discusión? Es en ese periodo que va entre el 2012 y el 2013, que ella manifiesta que va a hacerlo, o más bien, entre el fin del gobierno de Sebastián Piñera y el que ella vaya a ser candidata. Porque todo indica aquí que lo que se organizó en torno a Martelli no contaba con la anuencia de Michelle Bachelet. O sea, ella no sabía.
Lo que empieza, ahora, esto podría desmentirse, alguien podría salir diciendo, no, sí sabía, yo hablé por teléfono con ella, y ahí otro gallo canta. Pero hay un riesgo en el discurso de la presidenta de decir, no sabía. Está bien. ¿Sabes cuál sería el riesgo? La lista de cosas de no sabía. La lista de no sabía. Pero el dato correcto, pero ese es un problema. Es como lo que sabe todo buen narrador, sabe que a veces incluso no conviene decir la verdad porque te vuelve inverosímil decir la verdad. Pero en este caso, al parecer, Michelle Bachelet no sabía de eso antes. Y se organizó un mundo para financiar sus actividades bajo la excusa de Michelle Bachelet. Y seguramente lo que ellos hacían era en torno a preparar o pensar o planear lo que podía ser la llegada de Michelle Bachelet. Yo me sigo preguntando cómo se va a llamar eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama pre-campaña? No sé cómo se llama eso. Mira, ayer es el problema. No sé cómo se llama. El sábado, y probablemente también fue una de las entrevistas más interesantes, de una entrevista a la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, que habla un poco de cuál va a ser su sello en el partido, lo que implica para ella trabajar con Camilo Escalona, que fue su contendor y ahora lo tiene sentado en la mesa directiva. Pero encontré que aquí había un modo de aproximarse a los temas de la política súper osado. Dice, hablando de las precampañas, tema que está en la mesa, todos hemos sorteado la ley, todos nosotros hemos usado un resquicio. Ella da cuenta y dice, sí, efectivamente, todos hicimos precampaña, de alguna manera, poniendo un letrerito, a lo mejor no diciendo vote por mí, pero en el fondo decía, el CERVEL no está capacitado para fiscalizar el tema de las precampañas. Entonces, en ese resquicio legal, dice, no existe un parlamento que hoy esté en el Congreso que no lo haya hecho, porque uno se tiene que dar a conocer. Entonces, ¿las precampañas existen? Dice, sí, existen. ¿Y cómo se hacen? Hicimos un resquicio. Claro, pero eso es una cosa que yo creo que es muy valiente para Isabel Allende decirlo así. Creo que estábamos todo el mundo esperando que algún político se atreviera a hacerlo. Es muy raro que demorado tanto en hacerlo. Eso es evidente. Nosotros teníamos un cartel frente a la radio del que hemos hablado muchas veces. Sí. Un cartel donde vimos... Pero súper de la UDI. Sí, de la UDI. Se tornaba solamente candidato... Pero hemos visto pasar por ese cartel y cada cartel vale plata, no se hace gratis. A Iva Moreira, a Ena Bombay, a Andrea Lamán, a Goldburn, a Longueiro. O sea, ese cartel no estaba diciendo en la cara... aquí hay pre-campaña y eso es una cosa, pero lo que está contando Pato, que es otra cosa que es distinta sería, que es una pre-campaña sin candidata y con candidata que no la aprueba. No sabía. Y de hecho fue una pre-campaña e imprimieron volantes, se reunieron, hicieron trabajo de campaña los funcionarios de AIN o al revés. Parte de su trabajo era no hacer nada, porque si hacían mucho lo iban a pillar. Lo iba a pillar la presidenta. El miércoles va a declarar el miércoles va a declarar Giorgio Martelli ante Sabas Chaguán, y yo creo que ahí se va, porque ahora lo que hizo fue entregar las empresas que aparecen en su libro de contabilidad, las empresas que habrían participado y que con donaciones o con trabajo. Vamos a ir viendo, Martelli va a hacer una caja de información. Pero lo que ya más o menos, por ejemplo, Rodrigo Peñailillo y Estela Ortiz, en las últimas veces que han hablado, se han encargado siempre, bueno, Peñailillo hace rato que no habla, pero cuando habla, se encargaba siempre de decir que esto, y la Estela Ortiz lo remarcó ahora, que no sabía Michelle Bachelet. O sea, que Michelle Bachelet se decidió en marzo del 2013 a ser candidata. Cuando pone ese énfasis, yo creo que está, entre otras razones, para... por lo menos porque esto generó una ruptura muy fuerte con ella, ¿eh? O sea, ella terminó molesta de alguna manera con Peñailillo cuando se le fue destapando todo esto. Entonces es como partir aclarando que ella no sabía, y cuando les preguntan ¿era campaña o no? Hay algo que yo creo que hay que pasar a entenderlo. Uno va a tener que ver qué nombre le pone, pero no estaría ni siquiera de ellos. Si ellos dicen estaba en campaña, ellos estarían diciendo estábamos trabajando por una candidata que queríamos que trabajara para ella. Si ellos dicen no estamos en campaña, entonces le dicen, bueno, entonces ¿qué estaban haciendo? Y la respuesta tendría que ser, bueno, estábamos preparando, la respuesta honesta que no terminan de dar, estábamos preparando lo que sería la campaña. ¿Qué nombre le ponemos a eso? Sí. Es un asunto complicado, porque el nombre de pre-campaña para los adversarios políticos significa vincular a Bachelet. Eso es lo que está en juego también acá. Cuando se habla de esto, ¿se vincula a Bachelet o no se vincula a Bachelet? Si es que se le llama... Por eso no estoy de acuerdo con Rafael de que sean cosas distintas lo que dice Isabel Allende en la entrevista. Porque la presidenta del Partido Socialista y dice, todos hicimos pre-campaña, todos usamos un resquicio legal. Pero la presidenta del Partido Socialista está diciendo,
todos. La presidenta de todos. La presidenta de Chile. Entonces, no es baladí. La presidenta de Chile te diría que ella no lo ha hecho, con todas sus letras. Te diría, no lo ha hecho. Y te diría además, si tú revisas lo que fue el periodo de campaña, no vas a encontrar ninguna cosa ilícita. Eso te diría. Ahora, hay un elemento también de injusticia en toda esta pelea, que hay que volver a repetirlo, aunque sea... ¿Quiénes son los que están en la palestra? Fundamentalmente gente de la UDI y gente del Partido Socialista, del partido de la UDI, del PPD. Sí. Estos son los únicos dos partidos, uno de los pocos partidos que no tuvieron restitución de bienes después del 73, claro, porque son partidos nuevos. Es el origen. Entonces, se puede tirarle piedra a gente que en el fondo no tenía otra que esta, porque tenían que financiar la actividad política, son políticos profesionales que viven de la política, son, ¿cómo se llama esta cosa? Pero no es cierto lo que tú estás diciendo, en el caso, por lo menos las sospechas de la Democracia Cristiana, bueno, o sea, tenemos... Son menos. ¿Cuántos menos que los del PPD? Bueno, el PPD es completo y la UDI es completa, porque no tienen platas de partido, eso es verdad. O sea, los dos son dos partidos que comienzan. Entiendo lo que dicen, y el Partido Socialista y el Partido Socialista es el que tiene más plata en Chile, yo lo sé. La pregunta es, veamos los casos. Veamos los casos. En la DC tiene a Jorge Pizarro. En la DC tenemos a los Pizarro. Por lo menos la duda. La investigación sobre... Sí. Tenemos el PPD, ¿a quiénes tiene? Como nombres. El PPD tenemos a Peña y Lío, Carlos Correa. Toda la G90. Toda la G90. No, digo, no toda la G90. ¿Qué nombres han aparecido Carlos en Correa, Peña y Lío, Candia, Cucumide. Están en la investigación de la fiscalía. Estamos hablando. Son todos Martelli. Son todos los de Martelli. Claro, hay que ver mejor, pero. Está Roberto León, que es demócrata cristiano. Claro, Roberto León. Pero si la DC es un partido. Claro, en la DC hay nombres. La DC es un partido histórico y también es una mecánica. Sí, pero la mecánica. Que estamos hablando de Martelli y de Jovino Novoa, que son dos financistas perpetuos del permanente. Espera un segundo. Es que aquí hay un distingo que es bien importante. Una cosa es el caso Martelli, donde no se financian candidaturas. No hay candidaturas, aquí hay personas. Y que lo que se les busca es si estaban o no en la precandidatura de Michelle Bachelet. Los otros nombres que tú estabas dando son nombres de candidatos que ven cómo arreglárselas para sus campañas. Roberto León, Fulvio Rossi, podemos poner también que es socialista. Pizarro, Fulvio Rossi. Es otro tema. Esos son tipos que hacen sus campañas, y para hacer sus campañas se buscan las platas como sea, con boletas, con empresas y con distintas cuestiones. Yo creo que es importante distinguirlo. Yo creo que es importante ver este tema de que antes de arrancar vestidura uno dice, bueno, hay algunos partidos políticos que no tenían otra, podrían haberlo hecho mejor, claro, pero es parte del tema, creo yo, de discusión, es decir, del sinceramiento que todavía no hemos llegado a ello. Si nosotros no queríamos pagar impuestos por los partidos políticos, tenían que financiarse de alguna modo, y ese era el modo. Vamos. En el caso de uno lo hicieron con el gran empresariado, y en el caso de otro con lo que chorrearon el gran empresariado, con lo que gotearon. 8:30 de la mañana, aquí en Desde Cero, 19 grados. RN también tenía plata, porque se quedó con los partidos nacionales. O sea, sí, son los únicos dos. Sí. El PS y el Partido Comunista no. El Partido Comunista tiene muchos bienes. Sí, el Partido Comunista también. No, pero el que más tiene es el socialista. PPD y UDI son los que no tenían. Son los dos partidos que nacen después de Pinochet. Sí. Son 8:31 de este lunes 25 de mayo. ENACO piensa en la familia y te invita a conocer su exclusivo proyecto Parque Brisas Norte en Chicureo Norte. Es un barrio en medio de un gran entorno natural pensado en la familia, tiene rápidos accesos. 3 tipos de casa de 114, 102 y 91 metros cuadrados. Son casas con 3 amplios dormitorios y 2 baños más baños de visitas. Visita su sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, esto es en Chicureo. Para más información entra a enaco.cl. Viaje de negocios, confía en Turavión, la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile, que puede asesorarlo en el desarrollo de políticas de viajes junto a las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional. Turavión, 80 años viajando con usted. Informes en turavión.com. Cuando quieras decir te amo o lo siento, puedes hacerlo con WhatsApp, pero si quieres hacerlo de una forma inolvidable, hazlo con rosalinda.cl. Sorprende en cualquier ocasión con la confianza de su reparto en el mismo día y notificaciones fotográficas de entrega. Florería Rosalinda, entregamos emociones.
Y mientras más uses tus tarjetas Corbanca, más posibilidades tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información visita corbanca.cl. Corbanca, el banco oficial de la selección. Son 8:32. Una noticia que apareció ayer tarde y que fue ratificada por Fernando Paulsen en Tolerancia Cero es la salida de Jaime de Aguirre, su director ejecutivo. Se habla de una salida más bien convenida o pedida por... no, pero es que dejó claro... ¿Le pidieron la renuncia? Sí, le pidieron. Sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y así que Chilevisión pierde a su cabeza, un hombre muy importante en la televisión chilena, exitoso, estuvo 13 años y llegó a Chilevisión también. Sí, pues Chilevisión era nada antes. Sí. Salió por las boletas. Claro, que se va complicando. Y lo otro que tiene que ver con eso es que el fiscal Gajardo está buscando a los ministros de Piñera, está buscando el cohecho. Y está, el caso de Pablo Wagner. Claro, está buscando el caso de Pablo Wagner cohecho. Y se viene como unos meses complicados para Piñera, porque al caso de Jaime Aguirre, que todavía no tiene ninguna explicación más o menos lógica, se podría sumar la agenda de los ministros. Si lo que está buscando, si Gajardo encuentra lo que está buscando, podría encontrar una evidencia de un cohecho generalizado dentro de algunos ministerios, y sería... Sí. 8:33 de la mañana, vamos y volvemos con Carlos Peña. En Radio Cero, desde cero. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. En Radio Cero son las 8:34 minutos. Ok, serían 4.500 pesos. ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Parque Brisas Norte, ubicado en Chicureo Norte, con urbanización subterránea, rápidos accesos y 3 tipos de casas de 114, 102 y 91 metros cuadrados, con amplios terrenos, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO. Eso es diseño sustentable. Entra a enaco.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Ya, mañana va al partido entonces. Sí, voy. Oye, mira, ahí está Claudio Palma. Claudio, ¿te molestamos con una fotito? Obvio, muchachos, yo voy al medio. Oh, ahí está bien. Ya, estamos listos para que nos saquen la foto. Pórtate a Claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 GB de navegación y 600 minutos por solo 25,000 pesos mensuales. Y lleva un Sony Xperia T3 con cuota inicial 0 pesos. Además, participa por entradas a los partidos de Chile ingresando a clarocopaamerica.cl. Con Claro, es posible. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. Hay gente que promueve ideas. 8:36, don Carlos Peña, rector de la Universidad, ¿sí? Rector de la Universidad Diego Portales, columnista habitual del Mercurio. Y autor de un libro ahora que se llama Idea de Perfiles, de la editorial Weather, que está en todas las buenas librerías, y las malas también, que son las mismas, porque son una síntesis del pensamiento occidental. Claro, es un libro, lo estuve hojeando y muy entretenido, donde hay una especie de
historia de varios pensadores, de varios filósofos, pensadores, pero están abordados sus ideas, están abordados también su personalidad. Hace mucho hincapié en el juego entre las personalidades y los pensamientos. Pero es importante para entender el poder, ¿no? Yo creo, Carlos Peña, tiene que hacer la combinación de las personalidades. O sea, lo interesante es que cuando uno mira el panorama así ideológico y vital de esa tan grande cantidad de personas, donde hay de todo, desde psiquiatras a filósofos, digamos, o novelistas o poetas, es que tienen vidas muy distintas, pero no obstante eso, que sus vidas son tan radicalmente distintas unas de otras y que vivieron en épocas tan distintas, terminan hablando de lo mismo, y uno puede leer todo eso como una especie de diálogo entre vivo y muerto. Lo sorprendente que tiene la historia de las ideas es exactamente eso, que hay varios sujetos biográficos, o sea, sujetos con trayectorias vitales muy disímiles, pero pareciera haber un mismo sujeto del discurso, o sea, pareciera haber alguien hablando de lo mismo siempre, y que en el caso de los sujetos que yo reviso en ese libro es el tema de si acaso la modernidad disuelve el sentido personal y social, dejándonos a la intemperie total, digamos, o si en cambio provee un cierto sentido. Ese es un tema que está prácticamente en todos los autores, desde los más tempranos como Maquiavelo hasta Zizek, digamos. ¿Y llegaste a la conclusión, Carlos Peña, de qué? De que esas ideas no se diluyen y que finalmente... No es un libro de tesis el mío exactamente, es más bien un libro que intenta divulgar para un lector medio el pensamiento y el punto de vista de ese conjunto de autores. O sea, es un libro que lo escribí con el ánimo no de dirigirme al lector especializado, que seguramente no va a encontrar en él nada demasiado sorprendente, aunque es probable que sí. Y tampoco... aunque si lo lee con mucha atención, sí. Ni tampoco al lector crítico, ¿me entiendes? Sí. Es un texto destinado, que yo aspiro, ojalá lo haya logrado, a que cualquier persona medianamente culta, con suficiente interés y paciencia, se pueda asomar a ideas que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? De las ideas que están circulando ahora, ¿cuál te parece más interesante? ¿Cuál es la idea? Hay algunos, está el perfil de Zizek, que es muy divertido, es un personaje absolutamente colorido, pero ¿tú crees que cuáles son las ideas que están circulando ahora vivas que te parecen más en el mundo de las ideas? Sí. De las que está en la que recogen en el libro. Quizás Zizek sea el más. Sí. Quizás lo más interesante de hoy día, digamos, es una cierta coincidencia entre un pensador marxista como Zizek, por una parte, y un pensador que evidentemente no es marxista, como Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, por la otra. Lo sorprendente es que ambos tienden a coincidir. ¿En qué coinciden? Ambos piensan que la tolerancia, es decir, esta actitud de suspender el juicio frente a los puntos de vista distintos, y la idea que finalmente no debe haber prohibición alguna, es una idea profundamente errónea. Porque tanto Zizek como Ratzinger arguyen más bien que la existencia o la condición humana se estructura en torno al deseo, y que el deseo supone una cierta prohibición, ¿no? Y que en la medida que la tolerancia y el relativismo radical diluye toda prohibición, finalmente acaba convirtiendo todos los deseos en deseos inútiles y vanos, ¿eh? Como dice Chesterton, que es un autor que citan con reverencia tanto Zizek como Ratzinger, desde luego. La existencia humana tiene la estructura, dice Chesterton, digamos, un autor, sabemos, protestante, converso al catolicismo, la estructura de un cuento de hadas. O sea, se estructura sobre la base de una prohibición. Como dice Chesterton, sería ridículo que Cenicienta preguntara por qué tiene que irse a las 12. La respuesta, dice Chesterton, es: si no tuviera que irse a las 12 no estaría en la fiesta. Claro. Ya. Bueno, eso pasa con la condición. Con esto, Carlos, podemos más o menos llegar a nuestra realidad circundante del mundo y círculos convexos, porque concéntricos, porque de las cosas que se han censurado de alguna manera en Chile, y uno podría decir que tú también en tu columna, y yo diría que cualquier crítico político de alguna manera, fue quizás el exceso de deseo que imperó en la primera propuesta o el primer año de Michelle Bachelet. Si algo fue expresión de deseos, y esos deseos quizás el primer momento en que se expresan con total claridad fue el 2011, en esas manifestaciones tan nítidas. Claro. Y aquí de alguna manera hay un cierto fracaso al parecer de ese entusiasmo, entre otras muchas cosas que tú nos podrías decir. ¿Cómo se concilia lo que yo creo, cinismo necesario de la política? Lo que yo creo más bien es que en el caso del programa de Bachelet, lo que ocurre ahí es que ese programa, en mi opinión, reposó o reposa sobre un gigantesco malentendido, y que es la idea que las movilizaciones estudiantiles
y sociales de los años 2006 y 2011 eran el síntoma inequívoco de una especie de fractura subterránea del proyecto de modernización capitalista en Chile. O sea, del modelo. Bueno, por hablar así, ¿verdad? Pero esa es una expresión que usaba Adolfo Saldívar que yo prefiero rehuir. Me parece más correcto hablar del proyecto de modernización capitalista. Y me parece a mí que tal fractura profunda, subterránea, esta especie de malestar radical que hacía que la gente no adhiriera a ninguna parte del proyecto de modernización, eso es erróneo. O sea, la lectura, tú dices... Sí, yo creo que hay un malentendido de índole histórico y sociológico, no sé cómo decirlo, sobre el que reposa el programa de Bachelet. Esta idea de que en consecuencia lo que había que hacer era corregir una gigantesca deuda que había dejado la Concertación, consistente en que el proyecto de modernización capitalista estaba, por decirlo así, a contrapelo de las expectativas más sentidas de los chilenos, cuando yo creo que en realidad lo que ocurre tanto con las movilizaciones del 2006 como las del 2011 de los estudiantes, y sobre esto alguna experiencia comparada hay, es que los estudiantes se tomaron en serio el capitalismo, digamos, es decir, el capitalismo reposa sobre la idea que cada ser humano, no digo que esto sea correcto o bueno, simplemente lo constato, que cada persona es hijo de sus obras, por hablar así casi bíblicamente. O sea, la idea de que usted tiene tanto como esfuerzos hace. Pero fíjate que esta idea, meritocrática, estricta, es la que se tomaron en serio los estudiantes, ¿no? Pero los estudiantes se tomaron en serio la ideología del capitalismo, y no hay nada más subversivo que tomarse en serio una ideología. Pero fíjate que hay otra cosa que te podría tener que ver de nuevo con la historia de las ideas que tú cuentas, porque uno pudiendo suscribir la tesis que tú dices, yo la suscribo totalmente, digamos, pero podemos ver que desde antes, y uno podría llegar a decir que casi desde siempre, conviven estos diagnósticos de la realidad más o menos parecidos a los que convivieron acá. O sea, hay unos que creen que, por ejemplo, lo que debiera venir ahora es una continuidad. Burgos, para decirlo en términos concretísimos, habla de pendientes, no de cambio de ruta, sino que quedan pendientes. Hay pendientes del modelo que se viene desarrollando en Chile. Y hay otros, en cambio, que siempre viven más bien con el sueño de la transformación más iniciática. Sí. Bueno, eso tiene que ver con, no quiero hablar del libro, o insistir sobre él, pero tiene que ver con la característica ambigua de las sociedades modernas. Las sociedades modernas son ambiguas porque prometen libertad y la radicalizan, pero al mismo tiempo nunca hemos asistido a sociedades que amallen con mayor eficiencia la propia libertad que proclaman, ¿me entiendes? O sea, la modernidad tiene esta cierta ambigüedad. Pero, y es probable entonces que estos dobles diagnósticos a los que asistimos desde muy antiguo en Chile por lo demás, tengan ambos algo de razón, ¿no? Pero el punto es que uno de ellos es el que mejor se condice con la facticidad. Y yo creo que se condice más con la facticidad un discurso, no quiero decir moderado, un discurso que seguramente es igual de profundo y radical, pero que es distinto, ¿verdad? Esto de alentar expectativas sin ninguna contención es un error político de proporciones. Ahora, el argumento que ha dado Bachelet y el bacheletismo es que ella presentó su elección presidencial con un programa abiertamente reformador. Le dijo a toda la ciudadanía: yo quiero nueva constitución, una gran reforma educacional, una gran reforma. Dijo, no oculté los deseos y las ambiciones de mi gobierno, y estaban puestos en mi programa. O sea, si hacer política consistiera, Claudia, en alentar y estimular los deseos, las expectativas y las ambiciones de la gente, la política no sería la actividad racional que sin embargo es, digamos. La tarea de la política es interpretar, por supuesto, las expectativas de los ciudadanos, pero junto con ello contenerlas, darle un horizonte de racionalidad y un cierto e inevitable gradualismo. Nada de eso hizo, me parece a mí, la presidenta Bachelet. ¿Por qué crees tú que no lo hizo? Más bien lo que hizo, a mí me parece que la presidenta Bachelet estuvo y quedó finalmente, y la realidad lo está demostrando, presa de sus propias exageraciones. Recordémoslo, hemos hablado de la reforma educacional como la gran solución al tema poco menos que de la desigualdad de clases en Chile. Yo nunca he escuchado tontería mayor. O sea, ¿a quién se le ocurre que modificando la estructura escolar se van a resolver por arte de magia los grandes problemas de injusticia que radican en la estructura de clase? De pronto la izquierda se transformó en Chile en una especie de experto educacional que pensaba y arguía que modificando, pensémoslo un momento, la estructura institucional de la escuela, se iban a resolver todos los problemas de injusticia en Chile. Porque muchos estudios, Carlos Peña, estamos hablando con Carlos Peña, porque muchos estudios mostraban y dicen que parte importante de la movilidad social se da
por lo que dicen en general los estudios, y esto los sociólogos de la educación lo saben de sobra, es que el sistema escolar en realidad tiene una función extremadamente ambigua y tiende a reproducir muy fuertemente la estructura de clase. Esto ha sido constatado, por favor, hasta el cansancio. Bourdieu en Francia, Coleman en Estados Unidos, y suma y sigue, ¿no? Esta idea de que la educación por sí sola puede corregir gigantescas desigualdades de origen es una idea falsa, en el sentido que se ponen en la educación y en la reforma educacional expectativas absolutamente desmesuradas. No quiero decir con esto que no haya que modificar el sistema escolar, por favor. Okay. Yo mismo arguí y redacté un largo informe a favor de una cierta reforma al sistema educativo. Estoy simplemente diciendo que cuando no se modera el juicio intelectual sobre los problemas, acabamos en expectativas absolutamente desmesuradas. Pero lo que está... si tomamos en cuenta su diagnóstico y dijéramos que es cierto, que la gente creyó en el capitalismo, una cosa es que la gente crea que el capitalismo existe para todo, y otra cosa es que uno sepa racionalmente que es imposible y que es malo para la persona. Entonces puede ser que el gobierno, es cierto, puede haber interpretado mal la expectativa de la gente, pero también tiene derecho a decir, ¿sabes que ustedes creen esto? Yo voy a usar lo que ustedes creen para hacer otra cosa. No, se tiene derecho a hacer eso, por supuesto, pero convengamos que lo hizo con torpeza. Claro, con torpeza total. Porque no ha querido hasta el fondo. O sea, yo puedo imponerle... yo no digo que la gente y el gobierno no pueda creer en lo que dijo creer, por favor. No digo eso. Tampoco digo que no tenga derecho a creer eso o a decirlo. Lo que digo es que lo ejecutó desde el punto de vista político con una torpeza francamente notable. ¿Qué detonará? ¿Por qué? ¿Qué detonará esa sensación? Bueno, ¿por qué con torpeza? Por un déficit evidentemente intelectual. Lo decía Ascanio Caballo también. Por un mal entendido de la realidad, por haber elaborado un relato, hablemos así entre comillas, torpe, demasiado grueso, por haber alentado las expectativas más allá de lo razonable, por no haber hecho política. La gran diferencia entre la política y la religión radica exactamente ahí. La política alienta los deseos de las personas, pero al mismo tiempo los contiene con un cierto sentido del poder y de la realidad. La religión no. ¿Cómo te explicarías tú, Carlos, va en la línea de lo que estás diciendo, de pronto la ausencia y desaparición de templanza, de moderación y el encanto, por así decirlo, por la laraca, el chillido y la grandilocuencia? Porque si algo uno ha visto en el último tiempo, yo diría que es eso. Sí, exactamente. Es probable que eso sea por falta también de reflexión, ¿me entiendes? O sea, la gente siente malestar, pero como no logra comprender reflexivamente las causas de ese malestar, acaba siendo una mera queja. Efectivamente, hoy día asistimos a una esfera pública donde más que reflexión hay queja, hay molestia, hay maledicencia, y pareciera que la quietud de juicio cayera mal. Exacto, donde todo se reduce a decir que uno apoya o no apoya tal cosa, digamos. A mí me parece eso bastante absurdo, digamos. Pero tú dices, una cosa tiene que ver, como tú dices, con la capa intelectual o de ideas de este gobierno que tú consideras que es un brochazo grueso, y otra cosa tiene que también que puede haber sido una estrategia. Es algo en lo que supongo todos estamos de acuerdo, digamos, sí. ¿No? Pero otra cosa tiene que ver con la prisa. Y para algunos dicen, bueno, el gobierno tuvo un acierto en el sentido de que en un año quiso golear, y goleó haciendo un cambio al sistema electoral, goleó aprobando también una parte importante del proyecto educacional y la reforma tributaria. Es decir, optó más por la prisa y por los tiempos políticos. Es que probablemente yo tampoco lo creo así. ¿No? Bueno, es probable, Claudia, sí, es cierto, tienes razón. Pero la verdad que si uno mira de nuevo con cierta frialdad las reformas que impulsó el gobierno, por ejemplo la reforma educacional, se han cifrado en ella expectativas y se la ha caracterizado de un modo absolutamente erróneo. La reforma educacional se va a traducir y se ha traducido en un fortalecimiento del sector subvencionado, particular subvencionado, uno de cuyos principales proveedores es la Iglesia Católica. Si alguien me dice que eso es revolucionario y que se traduce en un fortalecimiento de la educación pública, bueno, está cometiendo un gigantesco error, no es así, digamos. ¿Pero estás de acuerdo tú con este anuncio que hizo ahora Bachelet de hacia dónde dirigir los fondos, más bien hacia la Universidad del Crunch y... Yo soy capaz de entender eso. O sea, el problema que tiene el gobierno es el siguiente: va a promover una gratuidad universal bajo ciertas reglas hasta el 70%, es decir, hasta el séptimo decil, según ha dicho el gobierno, y por lo pronto, en tanto elabora ese proyecto, que es un proyecto no fácil, bastante complejo, lo que ha decidido es comenzar con la gratuidad en cierta área del sistema educativo ya el próximo año, es decir, el 2016. A mí me parece inevitable que haya comenzado por el Crunch, simplemente por la siguiente razón, porque si bien es verdad que estudiantes
de los primeros quintiles también asisten a las universidades privadas creadas luego de 1981, una de las cuales, como es obvio, yo dirijo. Si eso es así, y si bien también es injusto que a esos estudiantes se les deje sin gratuidad, resulta hasta cierto punto inevitable. Finalmente, las universidades creadas luego de 1981, es bueno no eludir esto, son universidades que han dado, muchas de ellas, motivos más que suficientes para desconfiar. No es cosa de que a las universidades posteriores a 1981, sin ninguna reflexión, escrutinio previo, le demos gratuidad. No parece razonable, ¿no? De manera que, puesto el ministro ante la disyuntiva de favorecer, por razones presupuestarias, entre otras cosas, nada más que al 60% y no poder extenderlo a todos, puesto a elegir, tuvo que priorizar, y que priorizar a las universidades del CRUCH tiene algún sentido. Un sentido que a lo mejor a mí no me gusta o no comparto, digamos, pero tiene un sentido evidente. Pero estamos con Carlos Peña, aquí en Desde Cero. A mí me encantaría ser moderado como ustedes, pero lo que hemos vivido en Chile hasta ahora era inmoderado, era un experimento inmoderado, totalmente extremo, de un capitalismo salvaje y de un sistema político y económico totalmente, y todos los días lo vemos en el diario, totalmente casado entre sí mismo, en que las empresas financiaran la política, las políticas, o sea, frente a ese panorama, digamos, yo no veo que reformar eso sea hacer la revolución o romper. No, yo tampoco he dicho eso, ¿no? Además que ni siquiera no reformar lo imposible, porque se está reformando, destruyendo en sí mismo, se está autofagocitando. Y creo que quizás en ese sentido. Pero la moderación estaba puesta más bien en otra cosa, ¿no? La moderación sería defender un sistema inmoderado, es decir, seguir con una revolución, en el sentido es como. Pero Rafael, yo lo describiría de una manera distinta. La verdad, lo que tenemos en Chile en los últimos 20, 30 años es un acelerado proceso de modernización. Pero espérate, que expandió el consumo de manera muy importante para las grandes mayorías, no para las minorías históricamente privilegiadas, que retienen en su memoria familiar y en el discurso, ¿verdad?, un pasado, digamos, glorioso, sino que estamos hablando de un proceso de modernización que permitió que las grandes mayorías, que son las que importan, accedieran por primera vez en su vida a escolaridad completa, que accedieran por primera vez a educación superior, que accedieran a vivienda. O sea, la expansión del consumo, que puede molestarle a las minorías aristocratizantes, pero desde el punto de vista de las mayorías, es un bien muy importante. Claro, y la modernización capitalista proveyó a las grandes mayorías de ese bien, ¿no? Pero, claro. Nunca, Rafael, nunca hemos tenido una población en Chile, en la historia de Chile, más escolarizada que lo que hoy día tenemos. Nunca. Claro, sí, pero también la están teniendo en Bolivia, con otro sistema totalmente distinto. Y por esta razón, ¿verdad?, en Chile tenemos un cierto malestar, porque hoy día tenemos una ciudadanía distinta, más educada, con más acceso al consumo, más indócil frente a las élites, y a eso es lo que tenemos que hacerle frente. Pero decir que todo el proceso de modernización fue un capitalismo salvaje, claro, me parece un simplismo absoluto. Por eso yo quisiera aprovechar de ahondar en esa pregunta, porque a mí también me parece que es un titular que se le da mucho brillo y se le ha puesto poca cuestión, el malestar. ¿Es un horroroso malestar el que se vive, el que tú por lo menos percibes en Chile? No. ¿Es la sensación de que este país no da más así como está? No. Es que a lo mejor el malestar no va Pato, a nivel macro en la política. Es un malestar que viene marcando desde el fin de los 90, en un informe del PNUD, que aparece con una insatisfacción respecto de que puedes acceder a bienes, o sea, pero eres esclavo de tus deudas. No decía eso. Lo que decía el informe, en realidad, para no ser tan dramático, es lo siguiente. Decía que el proceso de modernización acelerada lo que había producido era mayor bienestar a todas las personas, pero que al mismo tiempo había producido como consecuencia del debilitamiento de los vínculos comunitarios, una cierta sensación de estar a la intemperie y de que el bienestar de que se disponía era una especie de castillo de naipe, esta es la expresión que usaba el informe, que en cualquier momento podía venirse abajo. Esta sensación es verdad, existe. Y hay que hacerle frente, y a mí me parece que la Concertación y la propia presidenta Bachelet en su primer gobierno le hizo frente a esta sensación de vivir a la intemperie. ¿En qué ves tú la diferencia entre la primera Bachelet en su primer gobierno y este segundo mandato de Michelle Bachelet? ¿Hay, a tu juicio, cambios notorios en la su diferencia apuesta? Hay varias Bachelet, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí, desde luego. La diferencia entre Bachelet, que conocíamos hasta el discurso de este primer 21 de mayo, y aquella que gobernó el año 2006 radica en el diferente juicio que una y otra tuvieron del desempeño de la Concertación y del proceso de modernización en Chile. O sea, en el primer gobierno ella era parte de ese mundo concertacionista. Ella hizo lo que había hecho la Concertación, esto es,
promover una modernización capitalista. Ajá. Insisto, y subrayo esto, no porque a mí me guste la modernización capitalista, estoy haciendo una mera descripción sociológica. Bueno, impulsó la modernización capitalista como lo había hecho la Concertación, con un reformismo gradual y con una retórica anticapitalista. Eso fue el primer gobierno de Bachelet. Y además, quizás con otra cosa, que en el primer gobierno ella era más pájaro nuevo y se sometió con cierta docilidad, con mayor docilidad a lo que podía ser lo que le decía su coalición. En la segunda se viene a vengar de sí misma. Con mala suerte. Yo creo que ella tiene la sensación, pero como toda la sensación es una ilusión retrospectiva hasta cierto punto, que en su primer gobierno no se le dejó hacer lo que ella en el fondo quería hacer. Sí, pero entre ese gobierno y otro hubo una crisis, la de 2008, que destruyó uno de los grandes mitos de los años 90 y el comienzo de 2000, que es la idea de que el capitalismo es natural, o sea, de que es... No, esa es otra cosa, ¿verdad? Más bien lo que ocurrió, tal cual yo lo veo, Rafael, es que este proceso político que hemos descrito está acompañado de un cierto proceso cultural o intelectual. ¿no? Y es que el punto de vista hasta ese momento hegemónico, conforme al cual la sociedad tenía un solo único modelo que se había naturalizado, digamos, ¿verdad? Ese dominio hegemónico se rompió, efectivamente, y se puso en cuestión, y hay una cierta disputa en el campo intelectual por cuál es la interpretación correcta. Esto ocurre siempre en general en los procesos de cambio social. No es que estemos al borde del abismo, digamos, porque hay una disputa en el campo intelectual o porque se quiebra la hegemonía. Esto ha ocurrido muchas veces y en las sociedades que se modernizan ocurre una y otra vez, digamos. Carlos Peña, después del discurso, me quiero ir también un poquito al análisis del discurso de Ascanio Cabal, era muy duro ayer respecto de la falta como de intelectualidad de este gobierno. ¿Aparece una nueva Bachelet para ti, a tu juicio? Digo, una Bachelet que descabeza su primer gabinete, se instala con 3, no sé, ministros con los que no tiene una confianza y una cercanía como la tenía con su gabinete anterior, y un discurso presidencial que para muchos fue más bien vago, fue de pincelazo. ¿Hay una Bachelet? Bueno, sí, el discurso, sí, yo creo que después del cambio de gabinete, efectivamente ha habido un giro. Ha abandonado esta visión como salvífica de su propio quehacer por una visión efectivamente más apagada de la acción política. Es probable que eso tenga que ver también con el poco tiempo que transcurrió entre el cambio de gabinete y el discurso. Claro. Tampoco podía, ¿verdad?, elaborar un gran discurso. Como discurso fue malo, digamos. Fue un registro de medidas donde se ponía en un mismo saco desde el tratamiento de las mascotas a la reforma constitucional. Nada de eso es muy sensato. No había un hilo interpretativo del problema que habíamos padecido en Chile ni nada semejante, ¿no? Oye, ¿cómo? Pero nada muy distinto a lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet a nivel de discurso, digo, anterior. Ahora, el discurso... Claro, pero sí que esperábamos. El discurso cumplió, yo creo que el discurso, eso sí, cumplió, es analizado por muchos de los analistas como casi como texto, y yo creo que si se analiza políticamente cumplió un poco su objetivo. Fíjense. Sí, por supuesto. ¿Qué objetivo? No hacer que salten más incendios en una situación, claro, que se ve la pradera quemada. Ya, bajar el volumen. Se como que calmó un poco los ánimos. Pero, ¿cómo explicas tú o qué explicación le encontraría a esta cierta devaluación, digamos, de las categorías intelectuales en la política? ¿Por qué de pronto la política se ha ido viendo más vacía de ejercicio intelectual? Porque yo creo que esa es una cosa que se constata con cierta facilidad. O sea, hubo una generación previa en la que habían más libros, en la que había más reflexión, al parecer, en esos que entraban en el ámbito público, por lo menos en el ámbito de la centroizquierda. De pronto eso se va vaciando de alguna manera. ¿Es esto porque pierde su valor lo público? ¿Es esto porque esos posibles intelectuales de centroizquierda acceden a, no sé, a otros trabajos? ¿Cuál es la explicación que tú le das? Bueno, es probable que el panorama no sea tan malo. Yo lo que veo más bien hoy día, a propósito de lo que veíamos con Rafael, es que como consecuencia de la pérdida de hegemonía de una cierta mirada sobre lo social, hay hoy día una disputa en el campo intelectual que ha hecho surgir nuevos discursos. Hay generaciones nuevas, en la derecha la hay, desde luego, que están pensando de manera distinta. De manera que hay un cierto ejercicio intelectual. Yo no veo realmente una especie de... No veo un páramo. Un páramo donde no hay nada. Por el contrario, me parece que la derecha, por ejemplo, ha dado incluso este último tiempo pasos más rápidos que la izquierda
a la hora de generar un discurso intelectual más o menos coherente y más crítico de sí mismo, más reflexivo, ¿no? No, yo diría que el problema es al revés. Yo creo que hay muchos más intelectuales que antes. Bueno, en la universidad. Sí, pero ¿sí? Yo creo que el problema es al revés, que ejercer el poder es tan difícil, tan complicado y dura tan poco. Es decir, tus mandatos son de un mes. Nadie puede gobernar en un mes. Es decir, una encuesta vale lo mismo que una elección y da lo mismo cuánto tiempo te han dado para gobernar. A la semana ya está siendo juzgado. Luego no hay ningún estímulo para pasar del debate intelectual al ejercicio del poder o al ejercicio de la política. No sé si lo ve así. Hay algo de eso, sí. Bueno, subrayemos lo que tú dices. Es decir, nunca ha habido mayor intelectuales que hoy día. Digamos, nunca ha habido más universidades, nunca ha habido más clase intelectual, nunca ha habido, digamos, más académicos profesionales que los que hay hoy día. La verdad es que el campo intelectual está muy más poblado hoy día que nunca antes. Me faltaría que me digan a dónde me están invitando ese campo intelectual, pero bueno, no importa. Pero así son las cosas, sí, ¿verdad? Se empiezan a generar ciertos diálogos. Sí. Todo este debate sobre la Asamblea Constituyente, sobre la crisis o no del proyecto de modernización, tiene hoy día interlocutores que hace apenas 10 años no existían o 5 años no existían. ¿Te entusiasma la idea de pensar una nueva Constitución? Es que depende para qué. En principio sí. De buenas a primeras. De buenas a primeras sí. Efectivamente, uno diría, una sociedad plural como la sociedad chilena, que lo es cada vez más, requiere efectivamente eso que los autores llaman patriotismo constitucional. O sea, necesitamos ciertas cosas a las cuales ser leales, y en una sociedad tan diversa y plural como la chilena, como ocurre con todas las sociedades modernas, las formas de vida ya no nos unifican, ya no nos cohesionan, ni reconocemos en ella un terreno común. Las sociedades entonces elaboran ciertos códigos abstractos y esos son las constituciones en torno a las cuales ser leales. Desde ese punto de vista, una nueva constitución parece razonable. Como abogado, ¿qué te gustaría en eso? Esta misma pregunta se la hacía Ponte tú a Burgos y me decía, me gustaría que se discuta el sistema político, me gustaría rediscutir el presidencialismo. Esto ya no como distante, sino a ti. ¿Qué te gustaría que la constitución se replanteara? Mira, yo creo que la constitución debiera, desde luego, modificarse cuestiones procedimentales como los quórums, que todavía son altos en algunas materias, y transforman en cuestiones constitucionales, es decir, en arreglos estratégicos de largo plazo, cuestiones que son propias de política pública, o sea, de corto plazo. Digamos. Esa es una reforma que habría que hacer, sin ninguna duda. También habría que revisar ciertos mecanismos excesivamente contramayoritarios que tiene la Constitución, como el papel excesivo, en mi opinión, del Tribunal Constitucional hoy día. No creo, sin embargo, que sea tarea de la Constitución listar profusa y pormenorizadamente un conjunto de derechos sociales como algunos sostienen, ¿no? Yo creo que eso no conduce realmente a ninguna parte. ¿Qué derechos debiera cuidar una constitución? ¿O ninguno? No, una constitución debiera tener, firmemente lo que llamamos derechos civiles y políticos, es decir, inmunidades o defensas frente al poder estatal, sin ninguna duda, que son los derechos típicamente liberales, clásicos, llamémoslo así. Debiera tener también un conjunto de derechos económicos y sociales, sin ninguna duda, aunque estos últimos inevitablemente van a ser en algún sentido más directrices que derechos inmediatamente exigibles, como ocurre prácticamente en todos los países del mundo. Se dice que en la Constitución actual esos son demasiado, las garantías constitucionales de la propiedad son demasiado lato y largo, y que eso sería como la gran pelea de reducir esta parte de las garantías constitucionales. Claro, el derecho de propiedad está fuertemente consagrado, digamos, en la Constitución de 1980, tiene fuertes límites. Pero no olvidemos que eso es hasta cierto punto inevitable. Sí, no. Carlos Peña, ¿hay condiciones hoy, en el momento político actual, de iniciar este proceso constitucional? Hoy día Fernando Atria viene en la tercera diciendo que este Parlamento no tiene legitimidad suficiente. Pero yo lo dije en la columna de ayer, es feo esto de citarse a sí mismo, pero yo creo que la presidenta dilució el problema. Digamos, las únicas cosas interesantes que dijo el discurso fue eso. Lo que pasa es que fue poco explícita, pero a mí me parece que la guía está clarísima. Vamos a iniciar lo que ella llama un proceso constituyente en septiembre de este año, es decir, un debate amplio entre todas las fuerzas sociales y políticas, y para ser más claro, las élites de esas fuerzas sociales y políticas, en torno a la cuestión constitucional. Este debate, que no es un debate de un mes ni de dos, ¿verdad?, va a continuar durante el próximo año y va a ser en consecuencia coetáneo con la campaña para el Congreso del año 2017, de manera que ese Congreso inevitablemente va a tener características constituyentes, es decir, todos los candidatos a ese Congreso van a tener que pronunciarse acerca de aquello que se esté discutiendo en el proceso constituyente. Claro. Por supuesto, con un nuevo sistema electoral, el próximo Congreso va a ser en consecuencia constituyente,
Allí debiera producirse un gran acuerdo político en torno a una constitución, fue lo que la presidenta dijo, que luego se ratificará mediante plebiscito. A mí me parece que el misterio se desvaneció. Lo dijo la presidenta y lo ha dicho el resto de los personeros del gobierno de manera salpicada muy claramente en el último tiempo, ¿eh? Y eso que tú dices, ¿te gusta como mecanismo? Digamos, el juicio político es, ¿hay otra alternativa razonable dadas las condiciones? Yo creo que no. Pareciera ser esa la mejor, porque ¿qué otra alternativa tenemos? ¿Verdad? La idea de una ruptura radical con las actuales reglas constitucionales. O sea, la idea de un poder constituyente originario, donde el pueblo, haciendo excepción a cualquier regla, delibera en torno a una constitución, es una buena idea conceptual, pero es una falacia abstractiva creer que de una buena idea conceptual se siguen buenas soluciones políticas. Digamos. Carlos Peña, tenemos que ir cerrando, pero hoy, a tu juicio, pienso en las declaraciones del exdirector de Impuestos Internos, de las declaraciones que ven ahora el señor Martelli, de la situación de la UDI también aquí. ¿Estamos en una crisis institucional, a tu juicio? No, yo no lo creo no lo creo tan dramáticamente. Lo que tenemos en realidad es que hemos olvidado una distinción fundamental que me gustaría recuperar rápidamente. Sí. Uno es el tema del financiamiento de las campañas políticas, que logró regularse, aunque sabemos ahora insuficientemente en el año 2003. Otra cosa es el financiamiento de la política, es decir, cómo financiamos a los políticos profesionales, a aquellas personas que elaboran ideas, programas, participan de la disputa por el poder, aunque no tengan cargos oficiales. Lo que ha revelado el caso Martelli es que ha habido en Chile un financiamiento no de las campañas, sino de la política o de los políticos profesionales, que se ha hecho efectivamente al margen de la ley. Y lo que tenemos que discutir... mismo en el caso de la UDI, con Penta. Bueno, el caso Penta, sería financiamiento de la política. Penta, hasta donde yo recuerdo, es un caso de financiamiento de campañas electorales. De campaña. ¿Verdad? El caso Martelli es un caso de financiamiento de la política, o sea, de la actividad profesional que llamamos política. Me parece que lo que tenemos que decir es, en Chile ha habido una desregulación total en el financiamiento de la política, esto es lo que revela el caso Martelli, y lo que tenemos que en consecuencia hacer es darnos a la tarea de regular bien, cosa que nunca se ha hecho en Chile, el financiamiento de la política, sin perjuicio de revisar si en el caso Martelli ha habido o no delito de cohecho y de soborno. Esto es lo que hay que hacer. Pero sobre la base de reconocer, ¿pero qué esperaban? ¿Qué esperábamos? ¿Que los políticos vivieran de qué, de aire? ¿Pero de qué se esperaba que viviese Peñalillo? Peñalillo era y es un profesional de la política, alguien que vive para la política y de la política. Bueno, debía financiarse. Así es. Alguien pensaba que vivía ¿cómo? Bueno, capaz que él también manejó mal su propia defensa. No, fue una torpeza infinita, por supuesto. Okay. O sea, yo creo que nunca hubo otra torpeza mayor que esa. Como profesional de la política no merecía que le pagaran tanto. No. Según demostró al final. Sí, no. Carlos Peña, muchas gracias por estar acá. Entonces, el libro... No, muchas gracias a ustedes. El libro... Librería de perfiles en la librería de Santiago. En las mejores. De todo Chile. Chao. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Agencia de viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:10.